Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Al momento en que usted esté viendo su programa especial, su programa favorito, A Propósito J.A. Hoy tenemos un invitado súper especial de nosotros, personal. Está con nosotros el pastor Ari Daniel Pacheco. Pastor, bienvenido a su espacio. Y hoy vamos a tratar un tema muy interesante. Hoy vamos a tratar un tema, pudiésemos decir que depende de la vida espiritual del ser humano. Y la pregunta surge, ¿tú pecas porque quieres o porque tiene algo roto por dentro? Hola, Dios te bendiga, Busi. Un placer. Un saludo especial a quienes nos ven, nos escuchan. Para mí es un placer compartir con ustedes en esta ocasión. Y bueno, es un tema sumamente interesante porque nos recuerda la realidad de la humanidad. Cómo estamos aquí, por qué estamos aquí, qué hacemos aquí, cómo vamos a actuar con respecto a la realidad del pecado. ¿Cómo llegamos aquí? No, yo pensaba que te iba a quedar callado. ¿Qué es el pecado, líder? Bueno, esa es una pregunta que implica presentar una diversidad de perspectivas antes de darte mi opinión personal. A la pregunta sencilla, ¿qué es el pecado? Pudiésemos responder que el pecado es un acto, una acción que implica transgredir una norma, un principio, una ley. Pero el pecado también es presentado en la Biblia como un estado o una condición del ser humano. El pecado es visto desde una perspectiva no solo de las acciones, sino también de la corrupción que parte del corazón. Jesús dijo, del corazón del hombre vienen los malos pensamientos, el adulterio, los robos, el engaño, etc. Jeremías claramente dice, engañoso es el corazón sobre todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? David llega a decir en el Salmo 51 que en pecado nació y lo concibió su madre. Todo este contexto bíblico nos sugiere que el ser humano en su interior tiene una condición pecaminosa. Y esa condición pecaminosa se expresa en actos pecaminosos. Entonces, pastor, me surge otra pregunta. ¿El problema es lo que nosotros hacemos o es lo que nosotros somos? Ambas cosas. Déjame tratar de ver si puedo mejorar esa pregunta. En mi condición, ¿cómo? O sea, la condición es una condición del ser humano, ser pecador. Sí. No, es al pastor, no a ti. Ah, ok. Es una condición del ser humano, ser pecador. Sí. ¿Cómo nace esa condición en el ser humano? Muy bueno, recordemos algo. Dios creó al primer hombre perfecto en el plano de que no era un ser moralmente neutral, si se puede decir así. No era un ser con una condición moral pecaminosa como la nuestra. Eso es el momento de la concepción del ser humano. En el momento de la creación. Estoy hablando del primer hombre, de Adán. Okay. Sabemos que Adán tenía libre albedrío. Y ese libre albedrío le permitía decidir por lo bueno o por lo malo. Por hacer la voluntad de Dios o no. Él decidió mal. La pregunta es entonces, ¿qué recibimos nosotros de Adán? Y de ahí deriva entonces la respuesta que te tengo que dar. Es que nosotros no nacemos en la misma condición que Adán. Nacemos con una depravación moral y con una condición contaminada. De Adán no recibimos la culpa. O sea, yo no soy culpable por lo que Adán hizo. Algunos dicen, bueno, toda la humanidad estaba en Adán cuando pecó, por tanto, la caída de Adán y la culpa de Adán cae sobre toda la humanidad. Otros plantean, bueno, en Adán recibimos de Adán una herencia en cuanto a la condición física, pero moralmente no tenemos ninguna responsabilidad por lo que Adán hizo y estamos abiertos a las decisiones que tomamos. Yo me gusta el equilibrio, así que yo planteo, nosotros no recibimos la culpa de Adán, pero sí la naturaleza corrupta y pecaminosa, heredada no en el plano físico, sino en el plano espiritual. En otras palabras, yo no nazco de forma neutral, un niño no nació, o sea, ningún ser humano nace en esta tierra de forma neutral. Nace con una inclinación corrupta, pecaminosa y errática, que lo lleva a cometer actos pecaminosos. En este sentido, somos pecadores por condición como por acción. Es decir, nosotros no heredamos la culpa, sino que nosotros heredamos la inclinación al mal. Y al accionar, al llevar a la acción esa inclinación, nos volvemos culpables.
Perfecto. Ok. Yo creía que nos volvíamos culpables cuando teníamos el conocimiento de la ley. Sí, porque tú ahorita decías, cuando estábamos discutiendo detrás de cámara, que hay una edad para pecar. O Sí. hay una edad para empezar a pecar. No así lo dije, así tú lo percibiste, pero yo dije que cuando un niño nace con la inclinación al pecado, pero no se le cuenta el pecado. Porque el pecado viene por el conocimiento del pecado. Por el conocimiento de la ley tú te haces pecador. Cuando tú conoces que levantar la mano a tu padre y pegarle a tu padre es malo, ya tú sabes que estás haciendo algo malo. Quiero corregir algo. Está siendo subjetivo en tu comentario. Ok. ¿Por qué? Porque no deja de ser pecado que yo desconozca que sea pecado. O sea, es pecado aunque yo no conozca que es pecado. Sí. La diferencia es que se me cuenta como, o sea, se me hace culpable, es punible el acto para mí por yo desconocerlo. Eso es otro tema, pero sigue siendo pecado y Era sigue siendo eso un que me error. refería cuando discutía Sigue siendo con una él. falta. Pues entonces no hay una edad para tú pecar. Sí. Es decir, para tú empezar a pecar. Porque tú hacías Digamos, alusión- hay una edad para tener conciencia de pecado. Conciencia de pecado. Sí, se Ok, puede decir. Ahora bien, sí, ahora bien. ahora sí. Hasta que yo no tenga conciencia de pecado, no se me puede contar como pecado. Pero si mi naturaleza es pecaminosa, pastor, automáticamente yo cometo un error aún no teniendo conocimiento, no estoy pecando. Estás pecando. Entonces, Sí, estás pecando, pero a lo que nos referíamos es a que no se cuenta para perderse el niño. Como Aquí una quiero decisión. aclarar El niño algo no también. tiene decisión. El niño no se va a perder. Pero no se va a perder porque no tiene conciencia de pecado o porque tú entiendes que está en un estado de neutralidad delante de Dios. O sea, ¿qué hace que un niño responde eso. que nació y tal vez no tuvo una conciencia de pecado vaya al cielo o se salve? ¿Qué es lo que hace? Su estado de inocencia, entre comillas. Su ¿Tú crees estado de eso? inocencia. Y si yo te diría que todo el mundo al nacer está separado de Dios, de Adán heredamos no solo la naturaleza pecaminosa y la corrupción innata, interna, sino también la separación de Dios. Perfecto. Y ante la separación de Dios, inevitablemente, ¿cómo podemos llegar a la salvación a un niño? Necesitamos la gracia de Cristo. Perfecto. La razón por la que un niño que no actuó conscientemente debido a su edad en actos pecaminosos no se va a perder, no es por la falta de conciencia, sino porque la gracia de Cristo en la cruz del Calvario cubrió ese niño y esa condición sin que él haya ejercido arrepentimiento. A ver No si- porque el niño en sí mismo sea inocente. A ver si Cuando yo lo yo- entiendo, escúchame, a ver si yo lo entiendo. Usted me dice a mí que en este caso, vamos a ponerlo con un ejemplo mismo bíblico. Por ejemplo, Job. Job hacía algo por sus hijos previo y era que ofrecía un sacrificio. Todos los días, dice el texto. Por si acaso sus hijos pecaban. Así es. Eso ocurre también entonces en el caso de los niños. Es decir, la gracia de Dios, por si acaso, ¿cómo le digo? Su conciencia no está, ¿cómo lo aterrizo? Él conscientemente no sabe que está pecando. Entonces, la gracia de Dios lo que hace lo mismo que hacía Job por sus hijos. Bueno, la analogía, pudiésemos ver algún punto de contacto en la analogía que haces, pero el centro es este. Toda la humanidad cayó bajo pecado. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dice Pablo en 1 Corintios 15 que en Adán todos mueren, pero en Cristo todos serán vivificados. Aún un niño no haya ejercido un acto pecaminoso, Correcto. y esa muerte viene como parte De la consecuencia. de la consecuencia de la pecaminosidad de Adán. Ahora bien, si Jesús no hubiera muerto, ese niño también hubiera muerto la muerte segunda, que es la destrucción y erradicación total. Correcto. Pero gracias a la intervención de Cristo que pagó por la humanidad, ahora ese niño que aún no ha ejercido una voluntad consciente, es cubierto por esa gracia. Por eso es que una cosmovisión diferente es la del catolicismo romano, que plantea que como el niño nace con el pecado original, hay que bautizarlo de bebé y lavarlo del pecado original para que él no se vaya al infierno. Nosotros no creemos eso. O sea, yo no creo eso.
Pero eso es un planteamiento que se da en el mundo religioso. Bueno, el niño tiene el pecado original, hay que lavarlo del pecado original, vamos a echarle, hacer el bautismo del bebé. De agua. Y entonces ya él queda libre del pecado original. Si ese niño se muere, se va, no es condenado, sino que se va para el cielo. Pero la realidad es que ya Cristo obró eso. No necesito el bautismo infantil para eso, porque la muerte de Cristo cubre eso. Okay, entonces, voy a hacer un planteamiento, entendiendo, porque mi línea dogmática en cuanto a lo de que la muerte de Jesús cubre esa falta, sí lo tenía claro. Lo que estaba oscuro era sobre la base de que cuando yo conozco, dice la Biblia, dice que tú te haces pecador cuando conoces el pecado. ¿O me equivoco? Culpable de pecado cuando tú conoces el pecado. Eso es Porque correcto. Y el estado de inocencia del niño no conoce pecado. Era ese punto neurálgico que me refería. No conoce pecado. Yo estoy caminando por aquí, en mi inocencia, en mi ignorancia, yo cometí pecado. En cuanto a eso, yo entendía que fuera de lo que es la justificación por la muerte de Cristo en la cruz de Calvario, el niño no podría ser condenado por su ignorancia del conocimiento del pecado. Pero es que si nosotros heredamos el pecado, de por sí entonces andamos con él encima. No, porque esa no es la discusión en sí. La discusión en sí aquí, que tú fuiste que la planteaste, es si a qué edad el niño comienza a contársele como que decide seguir a Cristo o dejar a Cristo. No. ¿A qué edad comenzaba a determinar? Si yo, pastor, pudiera ser, entenderse como... No son un disparate, eso tiene buena fuerza. Yo me voy en un crucero con mi esposa y naufragamos. Y yo tengo hijos y ellos nacen y se crían. Y mi esposa y yo morimos y ellos se crían porque Dios en su finita misericordia les proporcionó de condiciones humanas para ellos poder satisfacer su sed de comida y se crían. Y no conocen quién les predique la palabra, ni conocen la palabra, ni tienen cómo leer la palabra. Y ellos cometen pecado sin conocimiento del Vamos a aclarar algo. pecado. Hay algo que se llama la ley natural. ¿Qué dice Pablo en Romanos 1? Que Dios se ha revelado desde el principio de la creación, a través de la creación, de modo que no tienen excusa los que no tenían la revelación escrita. Y que esa revelación natural le debió servir como luz. Pero dice Pablo, se envanecieron a sí mismos, sirviendo la creación en lugar del creador. Y tomaron hombres con hombres, idolatraron, sirvieron a la criatura. ¿Qué significa esto? En toda cultura, no importa lo alejada que esté, hay ciertos códigos morales. Esos códigos morales naturales sirven de norma. ¿Puedo interrumpirlo? Para juzgar Sí, espérate. al individuo. Porque es que ahora el patrón... No, espérate, que está profundo. Sí, el patrón me destapó una cosa que desde carajito a mí me enseñaron en la iglesia. Que, por ejemplo, esas culturas que estaban por allá, que nunca habían recibido la palabra de Dios, como que estaban exentos. No. ¿De qué? ¿Exentos de qué? Sí, porque no conocía cómo tú vas a ser juzgado según tu conocimiento. Así es. Como esa gente no conocía, es decir, lo que yo estoy haciendo... No conocían lo mismo que yo. Correcto. Pero no es que desconocían todo. Pues a mí me tenían equivocado. Parece que sí, porque mira, Pablo dice en Romanos, porque los Pero es gentiles eso mismo lo que el pastor está diciendo. que no tienen ley, Ajá. dice Pablo, los gentiles que no tienen ley, cuando son ley para sí mismos y respetan las normas de su conciencia, ellos no se les cuenta como pecado. O sea, ellos son juzgados por eso. O sea, cuando el que no tiene la ley escrita, pero es fiel a las normas de conciencia que tiene, De conciencia. A lo moral. y al código natural que existe en todas partes, aún en religiones que no son cristianas, tienen códigos morales que se parecen a la fe cristiana en algunos elementos. Correcto. ¿De dónde vienen? ¿De la Biblia? No necesariamente. Es decir, 30 años yo estaba perdido. Entonces, O sea, ven a la luz. Dios mío. Ven a la luz. tú tenías que seguir escuchando. Que era lo No, que por estaba eso le estoy discutiendo. Tú has estado en oscuridad, ahora está viniendo a la luz. Porque lo que él estaba diciendo, yo entendía que, esa gente, como quien dice, van a estar en un stand-by hasta que no llegue alguien a predicarle la palabra. No. Es que, por ejemplo, Pablo aclara, en este caso en Romanos 1, no tienen excusa los que, sabiendo que por la naturaleza hay algo superior, no fueron más allá de esa revelación y se rebajaron
a la inmundicia y a la inmoralidad con esa creación, no tienen excusa, dice Pablo. O sea, de repente no le llegó el conocimiento de la persona de Cristo. Ok. Pero sí violaron un código normal de la ley natural y por tanto son juzgados por eso. Una pregunta y un resumen. Entonces, esas personas que no conocen de la Biblia reciben, vamos a decir, el mismo ataque emocional divino que recibimos nosotros cuando estamos haciendo algo inmoral conociendo la Biblia. O sea, uno siente una tristeza repentina, un dolor repentino. Ellos también sienten el peso del pecado cuando están cometiendo el pecado. Esa tristeza que mencionas no es algo que está necesariamente inherente en el ser humano, sino que es la obra del Espíritu Santo despertando la conciencia humana. Perfecto. Porque quiero aclarar algo aquí. Esto puede resultar tal vez extraño para algunos que lo escuchen. El ser humano no es libre. Nosotros a veces creemos, no, tenemos libre albedrío y podemos escoger por el bien o por el mal. No, eso no es cierto. El ser humano es un esclavo del pecado y el libre albedrío que tiene solo es para escoger pecar mientras no tiene a Cristo. O sea, el ser humano mientras no tiene a Cristo, su libre albedrío solo es para pecar. Cuando el ser humano está en esa condición, viene el Espíritu e inquieta al ser humano. Por eso, y voy a decir algo un poquito más, a veces un evangelista va a una campaña evangelística, llama a la gente y la invita asumiendo que las personas pueden decidir por Cristo. Y voy a decir algo, voy a sonar hasta medio calvinista aquí, pero no es lo que quiero que se interprete así. Pero un individuo pecador no puede por sí mismo aceptar a Cristo, ni a levantarse, ni venir al frente. Eso ocurre como reacción a la intervención del Espíritu Santo en esa vida. Amén. Cuando el Espíritu llega, despierta la conciencia y habilita el libre albedrío del individuo que ha estado roto y pervertido. Ese libre albedrío restaurado en ese llamado que Dios le hace, puede hacer que el individuo ahora responda bien o mal. Si rechaza, su conciencia se cauteriza y sigue la esclavitud del pecado. Si responde positivamente, el Espíritu termina de hacer la obra de conversión, transformación y cambio. Y ahora el libre albedrío sí puede ser usado para el bien o para el mal. Es decir, que nosotros hemos cualquierizado el libre albedrío. Si quieres decirlo así. No, lo que yo estoy entendiendo, usted me corrige porque el experto aquí, usted ha destapado... Dios mío. Ey, pues yo estaba perdido dentro de la iglesia. No. Ay, mi madre. Yo siempre he dicho que nosotros somos adictos conductuales. ¿Esa es una manera fina de decir legalista? No, yo una forma fina de decir que todo aquel que conoce el pecado se da cuenta que está atado a algo que solamente Cristo lo va a separar. Así es. Y algo que usted no se puede separar de él por usted mismo es una adicción. Bueno, interesante. Una adicción conductual. Algo que usted no puede dejar, que usted tiene que valerse. La Biblia le llama eso esclavitud. Esclavitud. O sea, el hombre, nosotros a veces entendemos, bueno, el hombre tiene conciencia para decidir por Dios. Bussi no pudo la primera vez que conoció a Cristo, decidir por Dios por sí mismo. La iniciativa la toma Cristo, el Espíritu. Sin la intervención del Espíritu, nadie pudiese decidir por Cristo. Lo repito, sin la iniciativa del Espíritu, nadie podría recibir a Cristo. Contra, es que está tan fuerte que deja uno en shock. Todo comienza con el Espíritu. Se me fue la pregunta prácticamente con respecto a eso, o no la tengo bien elaborada. Es decir, eso sería, ¿cómo sería? No sería sería un sentimiento. No es un sentimiento, pero afecta los sentimientos. Explíquese. Porque eso ocurre en el plano de lo espiritual, lo mental, lo físico y lo emocional, lo engloba todo, pero parte de lo espiritual, porque el hombre no solo es un ser emocional y físico, sino es un ser espiritual, es un ente espiritual. Dice Pablo que el ser humano está muerto en sus delitos y pecados. Pregunto yo, ¿un muerto puede responder? No. ¿Un muerto puede escuchar? No, para responder necesita ser vivificado. Entonces, el espíritu vivifica algo que estaba muerto, y es esa conciencia de libre elección, que repito, está sepultada en capas de corrupción hasta que el espíritu no la despierta. En el mundo de la teología, eso se le llama gracia preveniente o preventiva. Especialmente en la teología arminiana plantea que como el hombre está muerto
necesita ser despertado su conciencia para recibir la verdad de Dios. Entonces viene una gracia que no es la gracia salvadora, sino una gracia que prepara, preveniente, prepara para que el hombre reciba a Cristo. Esa gracia, entonces, cuando llega, afecta obviamente la conciencia, la mente, las emociones, porque implica compungir al hombre. Dice Pablo, la tristeza, el arrepentimiento según Dios produce tristeza para salvación. El arrepentimiento según el mundo produce tristeza para muerte. Ese dolor, esa tristeza natural viene como parte de la obra del Espíritu Santo. No es natural en ti, eso es lo que quiero decir. En resumen, vamos a hacer un resumen para proseguir. Muy bien. Heredamos una naturaleza pecaminosa de Adán. Se traduce en un sinnúmero de comportamientos esclavistas. Somos esclavos del pecado, producto de que Adán decidió por el pecado. Satanás entró. Vivimos en una aurora, podríamos decir, satánica, ¿verdad? Que viene a ser cubierta en una guerra, un conflicto cósmico, a través de la muerte de Jesús en el Calvario. Antes de eso, prefigurada con los sacrificios que se hacían en el santuario. Y nosotros somos, entonces, esclavos del pecado. Ok. Entonces, mi mente es esclava del pecado. ¿Cómo mi mente sale de la esclavitud del pecado? O mi vida sale de esa esclavitud, de esa inclinación al pecado que yo tengo. A través de la regeneración lograda por el Espíritu Santo gracias a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Hubo que pagar un precio porque ahora un esclavo necesita ser redimido. Para ser redimido, la redención implicaba un intercambio, una transacción, o por dinero para liberar al esclavo, o por cambio de mercancía, o por algún medio. Una garantía. Una garantía, algo. En este caso, Cristo es nuestra redención. Él puso su propia vida como garantía para la liberación de mi vida. Entonces, cuando se despierta la conciencia de un ser humano y logra aceptar lo que Cristo hizo, entonces queda libre. En este sentido, el punto de partida no debe ser antropocéntrico el hombre, sino cristocéntrico. La salvación no parte de la aceptación del hombre para Cristo, sino de la obra de Cristo a favor del hombre. ¿Por qué? Porque nosotros a veces, cuando hablamos de la salvación y liberarnos del pecado, pensamos mucho en el hombre. Tú. No. O sea, partimos de Jesús. La humanidad estaba vendida, pecaminosa, corrupta, y Cristo viene como nuestro representante. Perfecto. Es el único que ha guardado la ley perfectamente. Es el único que nace con una naturaleza capaz de vencer el pecado. Es el único que, por tanto, al asumir la responsabilidad y la culpa del pecador, garantiza la salvación. La salvación está lograda y completa en Jesús. Ahora esa salvación se aplica al hombre a través de un proceso, pero no es salvación el hecho de la aceptación. Nosotros asumimos de que aceptar a Cristo es mi salvación. Bueno, sí, cuando tú entiendes que no es tu aceptación lo que produce la salvación, sino lo que Cristo ya hizo hace 2000 años. Esos son lo que tu aceptación aplica los efectos de la salvación. Entonces, pastor, en nuestra incapacidad espiritual, ¿puedo yo como ser humano en mí mismo agradar a Dios? No. Pablo lo dice en Romanos capítulo 5, dice, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios y no pueden agradar a Dios. Así mismo lo dice. Quiero aclarar, el ser humano sin Cristo puede hacer cosas nobles en el sentido social y normal de la palabra. Sí, puede hacer bondades. Uh-huh. No estamos diciendo que el ser humano está tan limitado que no puede ejercer elementos de bondad. Ahora bien, esos elementos de bondad, como parte de la gracia común que Dios ha dado a toda la humanidad, no deriva de un corazón santificado. En este sentido, no es lo mismo. Esa persona no lo está haciendo para agradar a Dios o honrar a Dios, para honra y gloria de Dios, como el que ha sido regenerado, convertido, transformado y ahora obra por amor a Cristo. Y sus acciones son un olor grato y una ofrenda al Señor Jesucristo para el beneficio de otros. ¿Captamos la idea? Sí. Tengo miedo. No hay que tener miedo. No. Te digo algo más para que tengas más miedo. No en el término, pero dígame algo más. Mira, nosotros tenemos un problema hoy que sin darnos cuenta estamos en muchos círculos replicando la idea, una postura sobre este tema de hace muchos siglos. Es la postura pelagiana, que planteaba que de Adán no recibimos más que la consecuencia de morir, pero no moralmente no hemos sido tan dañados por Adán
y que el ser humano puede solo ser objeto de pecado, o sea, pecaminoso, por aprender el pecado de otros, no porque en él hay algo tan malo. Entonces pone en el hombre una garantía como de ser capaz de obrar bien y de aceptar a Cristo por su voluntad. Y pone en el hombre el énfasis. Y repito, eso es un engaño que no es bíblico. Es decir, mientras yo estoy No es haciendo bíblico. algo bonito, algo bien, y no estoy dañando a nadie, no soy pecador. Algunos plantean que, bueno, se ve así, pero la idea es, el pecado solo es accionar el mal. Si yo nunca acciono el mal, pues no soy pecador. Entonces, es como una balanza. Entre más cosas buenas yo hago, más me suma para Dios. El detalle es que cuando tú vas a la realidad de la humanidad, la pecaminosidad es universal. ¿Ustedes han conocido a alguien que no tenga actitudes pecaminosas? Tengo un hijo de 1 año que oro por él todos los días. Ese pecador. Ese pecador Desde ya tú ves el egoísmo en los niños. le quita las cosas a la hermana y se la come. Sí. O sea, la pecaminosidad es universal. Y entonces uno dice, no, pues eso son cosas de niños. Esas son condiciones. Ese es el germen inicial que va a aflorar en acciones pecaminosas en el futuro. Y por eso él necesita la gracia de Dios igual que nosotros, que somos adultos. Cuando yo digo que tengo miedo, es pensando en cuánto amor tiene el Padre. Mucho. Que vino y se metió en esto aquí, como decimos en buen dominicano. Vino y se metió en este rollo a resolverlo. De lo único que somos víctimas en el mundo, pastor, es del pecado. Y Cristo lo resolvió en la cruz del Calvario. Así es. Así es. Quería hacer el planteamiento de cómo cultivar una naturaleza divina. Y me llegaron tantos pensamientos a la mente que respondieron esa parte. Pero podemos nosotros, como seres humanos, cultivar una naturaleza divina. Vamos a aclarar algo. Cuando hablamos de naturaleza divina, ¿a qué nos referimos? Porque eso puede interpretarse de muchas maneras. ¿Qué tú quieres decir con naturaleza divina? Hay un grupo de escritores que siguen la línea dogmática que usted planteó, escribiendo libros de cómo comportarse socialmente, diciendo que no necesitamos a Dios, sino que necesitamos ese tipo de comportamiento para llegar a la estatura del hombre perfecto. Entonces, hay dentro de la teología un comportamiento del hombre social, un comportamiento moral que nos haga parecer a Cristo. Nosotros vamos a tener una naturaleza divina. Mira, si tú practicas este tipo de vida, vas a ser como Dios. Vas a vivir como vive Dios. Una naturaleza divina. Vamos a aclarar algo. Si entendemos naturaleza divina como la esencia misma de quién es Dios, no podemos hacerlo eso, obviamente. Pero hay una promesa y una enseñanza bíblica que es esta. Nosotros somos receptáculos del Espíritu Santo. Explique la palabra receptáculos. Recipientes. Correcto. Digámoslo de esta manera. Cuando yo acepto a Cristo... Disculpe, pastor. Yo no sabía que era eso, Uzi. Pero si tú eres Quien lo vea a él que mirándome, tú no te sabes esa palabra. Déjalo ahí. Tú recibes, es decir... Tú no te la sabías. Siga, pastor, Siga, disculpe. No lo trate así. Sí. Trátalo suave. Es que me molesta cuando me mira y que él sabe. No, está bien. Googleando. Mal ahí, yo por tener esa palabrita muy rebuscada, ¿verdad? Pues mala mía, está bien. El detalle es el siguiente. Sin Cristo el hombre no tiene ni comparte ninguna naturaleza divina. Entonces, cuando el hombre acepta a Cristo, viene el Espíritu Santo y lo toma. Y entonces, ahora yo tengo dos naturalezas. Una naturaleza pecaminosa, que no se extingue cuando yo acepto a Cristo. Sigue ahí latente, pero va menguando y muriendo. Por eso Pablo dice, lo que yo quiero hacer... Romanos 7. Sí, no hago, sino el mal que no quiero, eso es lo que hago. Entonces, pero ahora esa naturaleza pecaminosa está compartida con una naturaleza espiritual. Yo prefiero llamarla espiritual más que divina. Porque detrás del concepto de naturaleza divina puede plantearse que el hombre puede llegar a ser divino y no jamás. Naturaleza espiritual, yo quisiera llamarla. Naturaleza espiritual. Entonces, en esta naturaleza espiritual, ahora yo puedo cultivarla en la medida en que yo tengo una relación permanente con el Espíritu y con Cristo. Va a ir creciendo los atributos del Espíritu que se van a aflorar en mí. Ahí va a llegar el fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad. Dice Pablo, contra tales cosas no hay ley. Quiero aclarar, cuando las personas hacen mucho énfasis en la letra de la ley y no en el fruto del Espíritu, toman un atajo, porque es más fácil yo cumplir con una norma escrita
que yo manifestar el fruto del Espíritu, que manifestar amor. Es más fácil yo no hacer cosas que hacer cosas. Déjame ver si te lo explico. Es más fácil yo ser no tomarle lo que es del vecino, no tomarlo, no robar. Pero cuán difícil es yo ir donde el vecino y llevarle una compra cuando sé que él no está trabajando. Es difícil. O sea, si yo no hago eso, yo asumo yo no estoy pecando, ¿verdad? Porque yo no le estoy robando lo de él. Pero el amor me lleva no a no solo no quitarle lo del vecino, sino a proveerle cuando él no tiene. Entonces, el fruto del Espíritu es más fuerte y más abarcante que la obediencia estricta a la norma, a la ley. Yo no hablo en contra de la ley, pero nuestro enfoque a raíz del evento de Cristo con respecto a la ley, mi cosmovisión de la ley a raíz de Cristo es distinto al de la cosmovisión de un judío antes de Cristo. El problema es que mucha gente quiere tener la cosmovisión de la ley y la lucha contra el pecado desde la perspectiva del Antiguo Testamento y no desde la perspectiva del evento de Cristo. Y no estoy, repito, no quiero sonar aquí como alguien antinominalista, antiley. No, quiero aclarar. A raíz de la venida de Cristo, ahora el Espíritu es mi guía para que mi obediencia sea natural, no forzada. Y eso se manifiesta en el fruto del Espíritu Santo. Pero, escúchame, lo que pasa, a veces yo estoy entendiendo lo que usted está diciendo cuando te habla del asunto de la ley. Es decir, nosotros muchas veces como cristianos nos convertimos en fariseos. Lamentablemente sí. Que asumimos la ley como una carga más que como... Una expresión del amor de Dios. Exactamente. Así es. Lamentablemente. Tú eres un fariseo. Sí. Ok. Pastor, eso... quedó que no refutó. Cuando usted habló... No, yo soy pecador. Feo. Aquí voy a hablar de mi pecado. Mire, líder. ¿Te va a confesar? Mi pecado... No, tranquilo, yo no soy como tú. Mire, líder. Mi pecado, ¿verdad? Yo leo un libro de disciplina hace un tiempo. Quería aprender a formar disciplina en mi vida. No lo aprendí en mi casa y lo aprendí ahí. Mi mamá me llevó a aprenderlo ahí. Y dentro de mis cosas que quería disciplinarme, era observar, estar atento para dejar de pecar. No pude. Tremendo. Pequé más. Un día... Es un asunto de conciencia. Porque, ok, vamos a poner ejemplo. Sí, no, porque es para no sacarte de ahí. Porque por lo que tú estás diciendo que tú pecaste más o te volviste más indisciplinado cuando tú querías llevar algo. Y me voy a los mandamientos. Los mandamientos me dicen no codicies. Está bien, yo no quiero mirar, pero mi pensamiento está en querer codiciarla aunque no lo haga. Así es. Es decir, no cometo la acción, pero ya yo aquí lo tengo concebido. De que quiero codiciarlo. Entonces, lo que dice es... Este tiene su nombre, fresco. Que él, en vez de intencionalmente violaba más los preceptos que le estaban... Porque estaba anclado en su propio esfuerzo sin una ayuda externa o una ancla externa. No hay manera de a través del único esfuerzo personal lograr lo que él quería. Si fuera así, no necesitáramos de Cristo. Es decir, lo que nosotros hacemos Aquí vanidad voy, de vanidad. Aquí voy a lo segundo. Si fuera así, yo puedo. Un día ya cansado, líder. Le dije, oye, atribulado por la tristeza que produce el Espíritu Santo. Porque Cristo, el Padre, sabía que yo quería dejar de cometer eso. Que yo quiero alejarme del mal, que yo quiero ser cristiano. Pues yo soy pecador. Líder, me arrodillé ahí. Mátame aunque sea. Líder, aleja el pecado de mí. Yo lo busco y se va. Esos pecados, yo lo busco ahora y no llegan. Y soy el hombre más feliz del mundo cuando oro en la noche. Digo, gracias porque me libraste de mí mismo. De mí mismo, líder. Ese es el poder y la intervención del Espíritu Santo. Cuando el ser humano reconoce su propia necesidad de Dios y que está hundido en sí mismo, solo así puede ser libre. Entonces, ahí entraría la pregunta. El estado de inacción, la fe en Cristo Jesús, se va a traducir en un estado de inacción a tu querer de dejar de cometer el pecado, y el pecado va a desaparecer por la gracia del Espíritu, no porque yo haga algo por mí mismo para yo poder dejar de cometer el pecado. ¿Se entendió la pregunta? Sí, claro. Correcto. Mi dependencia a Cristo va a generar que mengue en mí el deseo de pecar. Correcto.
tremendo, como dicen ustedes. Sí, Tremendo. Para ir tremendo. cerrando este tema, pastor, una pregunta y ya para que usted también te dé un mensaje final a nuestro youtuber escucha. Nosotros como cristianos, ¿estamos predicando más salvación o solo comportamiento? Mira, hoy día hay dos extremos. Un extremo que hace eso, que presenta conducta, obedece, actúa, haz esto, no te pongas esto, quítate aquello, vive de tal manera. Y el otro extremo es el light. O sea, Cristo no le interesa cómo tú vivas. Lo importante es que tú lo tengas en tu corazón. Entonces, ambos extremos son sumamente peligrosos. Uno disminuye o minimiza el impacto del pecado en la vida del ser humano y otro pone énfasis en la suficiencia propia para alcanzar el estado apropiado delante de Dios. ¿Qué es lo apropiado? Ni uno ni lo otro. Saber que mi dependencia absoluta debe ser de Cristo y que si dependo de Cristo, eso va a impactar en mi estilo de vida. Amén. No voy detrás de un conjunto de normas para comportarme bien, sino detrás de una persona que va a generar en mí una actitud de obediencia que debe fluir, no forzada, debe ser natural. Yo no puedo andar debajo del brazo con la lista de cosas que tengo que hacer y si dejé de hacerla tengo una esquizofrenia espiritual. Ay, Dios mío, fallé en esto. No, eso debe salir natural. Entonces, hay mucho legalismo hoy en las iglesias, en todas, y que alejan muchas personas de Cristo por eso. Y mucho liberalismo por el otro lado. Ambas cosas son nocivas. Tratemos de ir al equilibrio que es Jesús. Amén. Llénese de la persona de Cristo, busque honrarle y Él le va a dar la fuerza para hacerlo. Mi mamá, cuando era pequeño, venía los 27 de febrero, a propósito, estamos en febrero, y mi mamá me decía, mami, yo quiero mi disfraz, y mi papá me lo compraba. Y mi papá me compró mi disfraz, y mi mamá me dijo, ¿tú quieres a Jesús? Digo, sí, mami, yo quiero a Jesús. Jesús se pone triste si tú te pones el disfraz de diablo cajuelo. Porque oye, como es un disfraz de diablo cajuelo. Eso alude a ritos a Satanás. Si tú te pones las cosas que a Satanás le gusta, tú amas a Satanás. Y si tú dejas Amén. de ponerte las cosas que a Satanás le gusta para ponerte las cosas que a Jesús le gusta, tú amas a Jesús. Yo creo que fue una de las cosas más bonitas que me enseñó mi mamá en cuanto a dejar las cosas por amor a Jesús. Así es. No porque Jesús me va a castigar, sino Exactamente. por amor. Exactamente. Entonces, mensaje final, pastor. Bueno, el mensaje final es este. Tú, como yo, somos pecadores. Necesitamos de la gracia absoluta de Cristo para liberarnos del pecado, ser perdonados, ser limpiados y llegar a la gracia de Dios y a la salvación eterna. Amén. Si alguien está luchando con alguna situación pecaminosa, tráigalo a Cristo. Él está disponible para darnos redención y perdón. Amén. Amén. Así que ya ustedes saben, señores, ahí en los comentarios nos deja su parecer. Síganos en nuestras redes sociales, a propósito JA, en Instagram, aquí mismo en YouTube y en Twitter, en TikTok, perdón. Y comente qué le ha parecido el tema de la naturaleza humana versus la naturaleza divina.